Comedias que hoy no pasarían un solo tuit, canciones que levantarían cejas, romances que hoy serían incómodos, caricaturas con estereotipos brutales y artistas que decían cosas impensables en entrevistas. ¿Eran malos o solo hijos de su tiempo? Vamos a hablar con nostalgia, memoria y cero linchamiento. Hola, tribu nostálgica, bienvenidos a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Si todavía no te suscribes, hazlo ahora mismo, dale click al botón de suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos y no olvides seguirnos también a través de Instagram. Encuéntranos como Soy Retromanía. Hoy vamos a hablar de ídolos que crecimos amando en los 80s, 90s y 2000s, que estaban en nuestros pósters, revistas, en caricaturas, en videos y programas favoritos, pero que si aparecieran hoy exactamente como eran en su época, probablemente serían funados, cancelados o mínimo cuestionados en redes sociales. No es para juzgar el pasado con los ojos de hoy, sino para entender cómo cambió la cultura, el lenguaje y lo que hoy ya no se normaliza. Esta es la historia. El humor ochentero y noventero, cuando todo era chiste. Arrancamos fuerte. En los 80s y 90s, el humor era mucho más cruel y eso se veía clarísimo en la televisión. Por ejemplo, El Chavo del Ocho, clásico amado, sí, pero hoy muchos chistes sobre pobreza, golpes a niños, burlas físicas serían duramente criticados. En su época era humor blanco, hoy se leería con otra lupa. Otro ejemplo, La Hora Pico, donde los personajes femeninos eran hipersexualizados y los chistes sobre orientación sexual eran constantes. En los 2000s nadie decía nada. Hoy Twitter los destroza en 10 minutos. ¿Hay algún programa que amabas y hoy te da risa pero también incomodidad? La comedia gringa, estereotipos normalizados. Vámonos hasta Estados Unidos. Friends es uno de los ejemplos más claros. ¡Hola! Will, ¿verdad? ¿Sí? Bien, hola, soy Rachel Green. Jamás te olvidé. ¿De veras? ¡Qué tierno eres! Amamos a Chandler, Ross y compañía, pero hoy se les critica la casi nula diversidad racial, chistes transfóbicos, burlas constantes al cuerpo masculino, el papá de Mónica. En los 90s era la serie más cool del mundo. Hoy muchos episodios serían tendencia negativa. Otro caso, Two and a Half Men. En fin, Judith llamó, un tubo se rompió, su cocina se inundó, su alfombra se arruinó y ella está muy alterada. ¿Sabes? Esa es la diferencia entre esposa y exesposa. Con la exesposa no tienes que fingir que te interesa. Donde el personaje de Charlie Harper romantizaba el alcoholismo, el machismo y el desprecio emocional hacia las mujeres. En los 2000s era irreverente y hoy sería sin duda un manual de red flags. Cantantes masculinos y letras que hoy no pasarían. Vamos a hablar de música. Muchas letras que cantábamos a todo pulmón serían cuestionadas por el mensaje, no por la canción en sí. Ejemplo clarísimo, Luis Miguel. En canciones donde el personaje masculino persigue, insiste, ignora el no y eso se vendía como romanticismo intenso. Otro caso internacional, Eminem. En los 2000s era provocación artística. Hoy muchas de sus letras antiguas se analizan por violencia verbal, misoginia, lenguaje homofóbico. No se trata de cancelarlo, sino de entender que el shock value era parte del negocio. Pop femenino, ídolos amados y el sistema cuestionado. Aquí es importante ser claros. No se funa a las artistas, se cuestiona la industria. Britney Spears es el caso más doloroso. En los 90s y 2000s se sexualizó siendo menor, se le preguntaba por su virginidad, se le exigía perfección absoluta. Hoy entrevistas como las que le hizo Diane Sawyer serían duramente criticadas por revictimización. Lo mismo con Christina Aguilera, a quien se le obligó a hipersexualizarse para sobrevivir dentro de la industria. Romances en cine juvenil que hoy serían bastante incómodos. Un ejemplo clarísimo, Grease.
Amamos You're the One That I Want, pero el mensaje final es, ella cambia para gustarle a él. Hoy eso sería duramente debatido. Otro caso, American Pie, donde se normalizaba grabar sin consentimiento. Se cosificaba a las mujeres. Todo se justificaba como humor adolescente. En los 90s fue un fenómeno. Hoy sin duda sería cancelación express. Si este viaje te está removiendo recuerdos y replanteando cosas, suscríbete a Retromanía y activa la campanita. Aquí no solo recordamos, analizamos la cultura que nos formó. Caricaturas que hoy levantarían cejas. Aquí viene lo fuerte. Looney Tunes tiene episodios enteros con violencia extrema, estereotipos raciales, acoso normalizado. Bienvenidos sean a mi barbería. Les voy a cortar el pelo. Sí, señor. Por eso muchos capítulos hoy están censurados o con advertencias. Otro ejemplo, Dragon Ball, donde el acoso del maestro Roshi se trataba como chiste. Bulma era constantemente sexualizada. Es un pequeño regalo para usted. No tuviste por qué molestarte, linda. Solo me conformo con que me des un abrazo de bienvenida. En los 90s nadie lo cuestionaba. Hoy sería un tema súper viral. Presentadores y televisión abierta, cruces de límites. En México y Latinoamérica esto era bastante común. Otro rollo con Adal Ramones incluía bromas sobre el peso, sobre orientación sexual, sobre apariencia física. Es un empleo muy cansado, sobre todo por el palo. Pero muy bonito también, su merced. Ups, ya estoy hablando como ellos. En los 2000s eso era irreverente. Hoy muchos sketches serían completamente impensables. Moda y apropiación cultural. En los 90s y 2000s era común ver artistas blancos usando estética chola, peinados afro como disfraz. Ejemplo, Gwen Stefani, su etapa con estética japonesa y latina en los años 2000s. Hoy se hablaría de apropiación cultural inmediatamente. Las redes sociales cambiaron todo. Antes no había archivo eterno. Hoy sí, artistas como Marilyn Manson o R. Kelly muestran cómo el pasado vuelve, se reevalúa y se confronta. No todo es funar por funar. Pero sí responsabilidad pública. Si te está gustando este análisis retro sin linchamientos, pero con memoria, suscríbete ya a Retromanía y activa la campanita para que no te pierdas los episodios de cada semana. Tribu nostálgica, nuestros ídolos del pasado no eran villanos, eran reflejo de su propia época. Hoy no se trata de borrar la historia, sino de entenderla para no repetirla. Y aquí te va la pregunta final. ¿Qué ídolo de tu infancia crees que hoy sería duramente cuestionado y por qué? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo viaje retro.